placer enorme de poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta noche, de poder volver a tener una nueva clase de filosofía, un nuevo seminario de filosofía que hoy estamos comenzando aquí en Filosofía Entre Dientes. Estoy realmente contento de poder volver a realizar estos cursos, estos seminarios que en esta ocasión van a ser van a ser de 8 clases, en los cuales vamos a estar hablando de un montón de temas, principalmente en esta ocasión centrándonos en lo que va a ser el inicio de la divulgación de mi primer libro como filósofo, el cual se va a llamar Filosofía entre Dientes, con un subtítulo que dice: el estudioso es, pues, siempre también un estúpido. Muchos de ustedes conocen esta frase, saben quién la dijo, y para mí va a ser un honor poder compartir con ustedes una serie de reflexiones personales que realizando en estos últimos tiempos, a través de la serie de entrevistas que habíamos hecho en su momento, como también cada uno de los cursos que a nivel personal tomamos y que a nivel personal también dictamos, por lo que estoy muy contento de poder dirigirme una vez más a este aula virtual, el cual con responsabilidad, con el conjunto de personas que la conforman, la hemos podido llevar adelante. Hoy con también una innovación nueva, con un nuevo formato en lo que tiene que ver la forma de enseñar filosofía en esa búsqueda de divulgar Filosofía entre Dientes, este tomo 1. También comenzamos a compartir nuestro trabajo a través de YouTube, a través de nuestro canal Brian A. Cabrera, @filosofía entre dientes. Se escribe, se lo vamos a dejar en la descripción para aquellos que quieran compartirlo, que también deseen verlo por ahí. Si bien las clases en lo que tiene que ver YouTube, que también le vamos a dar la grata bienvenida a las personas que por ese medio hoy nos están escuchando, posiblemente dentro de muy poquito también lo hagamos por Twitch. Vamos a estar compartiendo simplemente un rato de los seminarios, no vamos a estar compartiendo absolutamente todo, puesto que obviamente ustedes acceden a otro tipo de contenido, por lo que vamos a seguir manteniendo ese respeto que hemos tenido siempre hacia la deotridad, como me gusta decir a mí. Hoy vamos a comenzar este nuevo seminario de filosofía. Y vamos a comenzar a centrarnos en lo que tiene que ver la introducción a la filosofía. Cómo podemos nosotros como seres humanos introducirnos a filosofar, a poder ir un poco más allá de la razón, como me gusta decir a mí. Ir todo aquello que va más allá de la razón, que nos permite también tener nuevos puntos de vista y que nos permite a nosotros comprender también mejor el mundo, porque de eso se trata la filosofía, de poder donde prácticamente se suele decir, primero que nada, que la filosofía es arrascarse donde no pica. Y la filosofía suele hacer preguntas donde nadie las hace. Y eso es una de las cosas más hermosas, porque en esa búsqueda de preguntar sobre la falta de, vamos a llamarle falta de necesidad por parte de muchas personas de analizar determinadas situaciones personales, de hacer una autorreflexión acerca de un montón de cosas que nos suceden en el día, ahí estamos nosotros molestando. Y a veces cuando escuchamos que algunos dicen determinadas frases o determinadas comparaciones personales de lo que le ha tocado vivir, muchas veces metemos las narices, y cuando metemos esas narices a veces generamos un problema también y nos vamos al porqué del qué, del qué y lo hacemos infinito. Así que primero que nada, vuelvo a reiterar, para mí es un honor poder dirigirme a cada uno de ustedes, poder comenzar a enseñar un nuevo seminario de filosofía. En este caso vamos a hablar de la introducción a la filosofía. Vamos a presentar primero que nada Filosofía entre Dientes, de qué se trata este tomo 1 de reflexiones que comenzamos a divulgar el día de hoy y que será dentro de muy poquito tiempo publicado. Vamos a hablar de la introducción a la filosofía, lo vuelvo a reiterar, y vamos a comenzar ya a centrarnos en las temáticas principales de estas 8 clases, que va a ser, vamos a iniciar con la temática del poder. Vamos a comenzar a desarrollar este tema y vamos a comenzar a verlo también desde un montón de aspectos, así que vuelvo a reiterar, para mí es un placer poder dirigirme a cada uno de ustedes. Durante mucho tiempo, grandes sabios de lo que hoy nosotros conocemos como un planeta. Yo aquí abriría signos de pregunta y entre medio de estos pondría en su esencia Tierra.
A saber por sus muchas investigaciones han dejado obras magníficas, manuales, que permitieron conocer sobre la realidad misma, desde sus inicios hasta las causas últimas en las que vive esta generación, todos con un sabio propósito. Ellos compartieron en sus respectivos espacios físico-cronológicos sus adecuados conocimientos. A saber por quienes son amantes de la sabiduría, del deseo carnal por la industria del conocimiento que ha sido tergiversada en las últimas generaciones, a quienes pueda resultarles familiares sin ser amante de lo antiguo, quizás jamás en un aula o en lo absurdo de la cotidianidad han escuchado el nombre Tales de Mileto. Tales de Mileto, este sujeto sabio, es conocida su historia que se cuenta sobre que Tales, uno de los 7 sabios de Grecia, el cual se encontraba una noche tan abstraído en la contemplación de las estrellas que, deambulando por su jardín, absorto en sus pensamientos, se cayó en el pozo, lo que provocó la carcajada de su criada. A veces es cierto, la actitud contemplativa de la filosofía, de la política, de la ciencia o de cualquier otra cosa, distrae de las cuestiones prácticas. Tratar de resolver los grandes problemas de la humanidad de la antigüedad en este tipo de acciones miletianas, que parecen dislates, permitió dar comienzo al descubrimiento de la naturaleza que nos rodea, así como muchos descubrimientos fueron dados por el mero hecho de que la vista se perdió en la inmensidad. La filosofía en sus inicios sirvió para el descubrimiento de un montón de cosas, y en estos últimos años, recordemos que recientemente en el mundo, aunque podríamos decir ya hace un par de años, ha habido una pandemia que en cierta medida permitió que muchos temas olvidados volviesen a la actualidad. Tales temas como qué es Dios, el bien y el mal, el poder, la verdad, la relación de la razón con la fe, incluso en países donde fue obligatorio el cerramiento familiar, sin poder de decisión en algunos casos, aunque también en aquellos en los que esto no se gestionó así, la filosofía, pasando desapercibida por los individuos, fue una compañía para el distanciamiento social o el no poder reunirme con el otro, haciendo que lo otro fuese en mí un otro cuestionable de mí mismo o de mi otro. La filosofía ha ayudado en esta época, o más bien ha ocupado el lugar en un número quizás reducido de personas de esa compañía que el ser humano necesita en el quehacer diario de las cosas, que hacen una cosa en las pequeñas cotidianidades que al ejercitar los músculos, en el caso de algunos temas que vamos a tocar en estas clases de la razón y la fe como vía de entendimiento, nos permite cuestionar las simplicidades de la vida y, partiendo de esta base, es lo que yo le hablaba hoy, cuando nosotros metemos nuestras narices en determinadas cosas, muchas veces hasta para hacer una autorreflexión, si la hiciésemos desde lo filosófico, lograríamos resultados hermosos. Lograríamos un montón de cosas que después nos pondríamos a pensar y al procesar toda esa información nos diríamos a nosotros mismos, pucha, qué complicado. Qué complicado que es el ser humano, qué complicado que soy yo, o qué fácil que era. Un montón de cosas. La filosofía sirve para romper con esas cadenas, vamos a llamarle así, con esas cadenas que, y si quieren llamarles cadena de un sistema, como algunos citaron en el chat, la filosofía lo cuestiona todo. La filosofía cuestiona al punto tal de que, diríamos, derrumba las respuestas instituidas, al punto tal que nos permite que muchas veces la obviedad, lo obvio significa lo que tenés enfrente, vía, camino, lo que a veces tenemos tan encima de nosotros que no nos permite ver que existen otros caminos, que existen otras herramientas para poder llegar a ese fin último que nosotros deseamos. La filosofía nos permite derribar esas respuestas ya instituidas y nos permite ver otros caminos también al analizar un montón de cosas. Decía Aristóteles en una de sus frases más conocidas que decía que todo hombre por naturaleza desea saber. Y esto es así, en efecto. Nosotros, a nivel personal, preferimos que nos escuchen 5 o 10 personas, pero que nos escuchen con el interés que hoy nos están escuchando ustedes en el aula virtual, que son más de 1200 personas, lo cual a nosotros nos genera un montón de cosas y nos genera también, cuando escuchamos, cuando ponemos la puesta en común, cuando nos escuchamos a ustedes, mejor dicho,
nos genera a nosotros también ese deseo de saber, porque en la interpretación de lo que nosotros les decimos a ustedes, nos derrumban lo que nosotros prácticamente, quizás pecando de inocentes, instituimos en ustedes. Eso también es algo muy bueno. Darío Stanraiver, en su libro Filosofía a martillazos tomo 1, dice que una clase de filosofía, y acá es cuando comienza todo esto, dice que una clase de filosofía nunca comienza, nunca arranca, porque involucraría que nosotros nos metamos en la introducción de la introducción de la introducción de la introducción, porque la filosofía muchas veces nos lleva a un tema, otro subtema, y vamos bajando líneas. Si yo le digo que a ustedes que la filosofía sirve para criticar las respuestas ya instituidas, instantáneamente tendría que ahí hacer un alto y explicarles a ustedes qué significa la palabra crítica. Es la acción dirigida del intelecto expresada como opinión formal, fundada y razonada. Necesariamente analítica, con connotaciones, podría decir alguna de sentencia cuando se establece una verdad. Y ahí tendrá que también enseñarles a ustedes qué significa una respuesta. Y acá entraríamos en un montón de cosas. Y empezaríamos a hablar, porque lo que yo puedo decirles a ustedes acerca de lo que es una crítica o lo que es la palabra respuesta, que algunos pueden llamarla, como dicen acá en el chat, acción y efecto de responder, tendríamos que empezar a meter, por ejemplo, hay acción, tendríamos que empezar a analizar qué es una acción. Entonces nos llevaría al porqué de los porquéses, y por eso es que Stanraiver dice que una clase de filosofía nunca arranca. Nosotros vamos hoy a hacer una introducción a la filosofía hacia ustedes, al punto tal de que le podamos enseñar lo que es la filosofía como espontánea o como también ciencia, y le vamos a intentar enseñar un montón de cosas básicas para que a ustedes le sirvan como herramienta en sus respectivas formaciones. Introducción a la filosofía. Vamos a dar comienzo a la primera clase de estos 8 seminarios filosóficos, como lo han denominado en el aula virtual, que llevaremos a cabo en un total de 8 viernes continuos. Para dar comienzo ya explicamos de qué se trata Filosofía entre dientes, mi primer libro próximo a ser publicado, ya registrado sus respectivos derechos de autor, se ríen algunos acá en el aula virtual. Por otro lado, ya explicamos como introducción a esta primera clase la importancia que ha tenido desde el inicio la filosofía. En filosofía, valga la redundancia, no es lo mismo, mejor dicho, el origen que el inicio. Eso ya lo vamos a explicar más adelante. Bien, retomamos. Ya explicamos la importancia de la filosofía recientemente en un mundo el cual vamos a llamarle toleró una pandemia, y también la necesidad de esta hoy en día como una forma de derrumbar todo aquello que nos instituyen como única opción, al llevarlo a efecto a llevarlo a cabo como un objeto de estudio, vamos a decirlo en esta ocasión. Para introducirnos en la filosofía, vamos a realizar un alto y brevemente voy a explicar la forma de introducirnos en la misma. Si bien existen diferentes formas de ingresar a esta, vamos a explicar 3 de ellas. Ahora bien, podemos ingresar cuando se adentra en el estudio de la filosofía en sí. Se disponen de varias puertas de entrada para el mismo. Es posible hacerlo desde sus problemas, desde su historia o desde sus conceptos. La elección de alguno de estos caminos no implica el descarte de los restantes. Todo lo contrario, vuelvo a reiterar, la elección de alguno de estos caminos no va a implicar el descarte de los restantes. Para el correcto estudio, no solo de la filosofía, sino de cualquier otra disciplina, y más aún si se hace desde la disciplina filosófica, se debe tener en cuenta todos los métodos de observación del objeto de estudio. En lo único que puede llegar a afectar la elección de uno u otro es en el orden en que se decide comenzar el aprendizaje. Para poder entender qué es la filosofía, se debe entender qué quiere significar. En otras palabras, para entender la filosofía como tal, se debe comprender cuál es su funcionalidad, para qué sirve y cómo se expresa, cómo habla. Así, se tendrá como punto de partida un concepto de lo que es la filosofía para a partir de él avanzar por sus problemas y su historia hasta topar con uno de sus límites, es aquello que está más allá de la razón
y que es abordado muchas veces por la teología. Se debe partir de la premisa de que ya se predispone una cierta noción de filosofía por parte de cada uno de nosotros hoy que estamos acá en el aula virtual, en tanto que es un término que se suele usar en el habla cotidiana. ¿Qué quiero decir con esto? Es usual referirse como filosofía de vida, por ejemplo, la actitud predominante que una persona tiene frente a las distintas circunstancias que se le presentan, a su vez en el día a día. Se hace referencia constante a la filosofía, como a la insignia y camino a seguir, por ejemplo, de organizaciones, tanto empresas como colectivos sociales. Muchas veces escuchamos que se dice, no voy a esa organización porque no me gusta la filosofía que tiene sobre cierto tema, esa empresa tiene una filosofía de trabajo, así la hemos escuchado mucho en estos últimos tiempos. Ahora bien, lo primero que se ha de decir es que la filosofía se trata de una actividad humana. Los humanos son la única especie capaz de llevarla a cabo porque requiere de la razón. En términos aristotélicos, es una de las características del alma racional. Todos los seres humanos están dotados de razón y por lo tanto todos los seres humanos son capaces de filosofar. Se puede decir que son naturalmente filósofos. Aunque, tras estas premisas, se asume que la capacidad de filosofar es propia de cada ser y parte del mismo. No todos los seres humanos, y acá lo importante, desarrollan su actividad y por lo tanto, aunque poseen la misma capacidad filosófica, no se tiene el mismo nivel. Por ello se debe proferir una diferenciación entre el acto filosófico, generado por la causa del mismo hecho de ser seres racionales, lo que se ha denominado como una filosofía espontánea, del acto meditado, es decir, diferenciarla del acto meditado y reflexionado del pensamiento que, de una manera coloquial, es el que poseen aquellas personas que han decidido dedicarse y profundizar el estudio y el conocimiento en sí. Acá vamos a hacer un alto. ¿Se acuerdan que yo les mencioné una frase del libro de filosofía Martillazos tomo 1 de Darío Stanriver, de Z, que una clase de filosofía es la introducción de la introducción y así sucesivamente, que una clase nunca arranca? Nos vamos metiendo de un tema a otro para explicar el primero. Eso es, llamémosle, la cosa mágica de cada clase. En el siglo IV a.C., Aristóteles afirmaba, mejor dicho, que todo hombre desea por naturaleza saber. Y acá les recomiendo un libro, Artigas M. Introducción a la Filosofía, 4TH Pamplona, EUNSA, así como suena, EUNSA, punto y coma, 1995. Lo pueden buscar en Google y está buenísimo. Se lo súper recomiendo. Y es que existe en el ser humano una propensión natural para hacer preguntas y buscar respuestas. A esta aptitud natural para cuestionarse por la realidad y por el porqué de las cosas se puede denominar filosofía como actividad espontánea. En la medida de que no sean cuestionamientos proferidos de manera voluntaria para ampliar conocimiento, cubrir alguna necesidad o, en definitiva, alcanzar fin alguno. Solo se comprenderá como filosofía espontánea la que se presenta de manera natural. Por ejemplo, preguntarse por el sentido de la vida en un determinado momento de la misma. Eso es filosofía espontánea. La espontánea es decir, si yo voy a un velorio, algo trágico, ¿no? Sé que a algunos no les gusta ahondar en la muerte, va a formar parte de las temáticas de las próximas clases, lo siento. Si en el mismo mantengo una conversación típica, en el momento que me salgo de la frase muy instituida que dice, y bueno, todos vamos por el mismo camino, y pasamos a la pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Será que me vuelvo un fantasma que puede prender luces en los hogares? Aunque parezca gracioso, para algunos, es una forma de introducirnos en la filosofía, de manera espontánea. La actividad filosófica espontánea está presente en todas las épocas desde de la historia de la humanidad y es capaz de ella todo ser humano. Jaspers define esta disposición natural como una filosofía sin ciencia. Él mismo dice que brota antes de toda ciencia allí donde despierten los hombres. Y le vuelvo a recomendar este libro mágico que me gusta mucho, Artigas M. Introducción a la Filosofía, 4th, ed. Pamplona, EUNSA, EUNSA, punto y coma, 1995. Se lo súper recomiendo. Se puede advertir algunas de sus manifestaciones. Por
por ejemplo, cuando los seres humanos, sin más cosas en común que ser seres humanos, y sin más recursos que el de la propia razón, son capaces de abordar temas de gran profundidad. Ahora bien, no hay manera de escapar a la filosofía. La cuestión es tan solo si se será consciente o no. En tanto se puede afirmar esta premisa que, incluso en el supuesto de que alguien rechazase la existencia de la filosofía o su utilidad, estaría enunciando una nueva tendencia y premisa filosófica, posiblemente basada en un nihilismo radicalizado del propio acto reflexivo. Quien rechaza la filosofía profesa también una filosofía, pero sin ser, digamos, consciente de ella. Y si bien acá vamos a hacer un alto, les vuelvo a decir, y en estas recomendaciones que voy a ir haciendo para cada uno de ustedes, que si pueden leer el libro Introducción a la Filosofía de Artigas, es por Pamplona, UNSA 1995, sería genial porque tiene un montón de información que los puede ayudar un montón para poder introducirse en la filosofía. Bien, hasta acá hemos enseñado sobre la filosofía espontánea, sobre que nadie escapa de la filosofía, y le mencioné algo hace un rato. No es lo mismo origen de la filosofía que inicio de la filosofía. Vamos al tercer tema de la clase, y es justamente sobre el origen e inicio de la filosofía. A la hora de enfrentarse al origen del acto filosófico es preciso hacer una diferencia importante. Por un lado, se tiene el comienzo, es decir, el inicio de la filosofía, su aparición, la cual se debe entender en un contexto histórico. El origen de la filosofía está situado en un momento de la historia, para lo cual deben converger una serie de individuos, pensamientos, etc., dados en un lugar concreto, durante un lapso de tiempo, y el origen como su surgimiento primero, su lugar de nacimiento no a la historia, sino a la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es el inicio de la filosofía en un contexto histórico, y otra muy distinta es su origen. Cuando hablamos de origen en filosofía, no nos referimos al inicio espacio-temporal, sino a todo aquello que nos mueve a filosofar. Cuando los humanos deciden filosofar, las motivaciones pueden provenir de un afán teórico o uno práctico. Saber por saber para satisfacer las exigencias intelectuales, aunque los orígenes del filosofar son múltiples, vamos a presentar lo que nosotros consideramos pilares del estudio de la acción filosófica, como puede ser el asombro. No se debe entender por el concepto actual. Es un asombro intelectual, en otras palabras, la curiosidad por el saber, que es el asombro que se experimenta cuando se observa desinteresadamente la naturaleza, las personas y todo cuanto nos rodea. El origen también puede ser por medio de felicidad. Para San Agustín, por ejemplo, el origen de filosofar está en el propio deseo de felicidad. Este deseo es el que mueve al ser humano a buscar a través de la razón respuestas satisfactorias al espíritu humano. Por otro medio puede ser la duda, por otro lado, mejor dicho, puede ser la duda. También movidos por la duda se puede filosofar cuando se observa alrededor y dentro de cada uno todo tipo de contradicciones o afirmaciones en cualquier campo que no convencen del todo. Surge una búsqueda de certeza que no termina hasta que podamos dar con ella. También otro de los impulsores del origen puede ser la satisfacción e incluso también la conmoción. Ahora bien, explicada la diferencia entre el origen y el inicio, vamos a pasar al último tema de hoy sobre la introducción a la filosofía, que es explicar el término. El origen del término filosofía se encuentra en la Grecia antigua alrededor del siglo VI a.C. Cicerón relata que Pitágoras se refirió a sí mismo como amante de la sabiduría para rechazar ser considerado sabio. Al preguntarle cuáles son las características de un filósofo, refirió que se trataba de un espectador que cultiva la contemplación y conocimiento de las cosas, pero sin adquirir nada para sí. Es decir, su idea de filosofía tiene que ver con un saber libre, desinteresado, teórico. La palabra filo significa amor y sopía, sabiduría, es decir, amor a la sabiduría. Algo totalmente diferente es tener amor al conocimiento. Son dos cosas totalmente diferentes, porque veo que acá en el chat del aula virtual pusieron algunos que es amor al conocimiento. Por ejemplo, si yo tengo amor al conocimiento, puedo tener el suficiente amor al conocimiento, valga la redundancia, para poder explicar al momento de abrir un capot de mi auto
todo lo que allí se ve. Si tengo amor por el conocimiento de los autos, puedo llegar a explicar todo sobre este, pero puedo salir con el auto a 400 kilómetros en la hora y reventarme contra todo. ¿Por qué? Porque no tuve la sabiduría de manejar el mismo. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre el amor al conocimiento y el amor a la sabiduría. Este ejemplo lo utilizó un gran filósofo para mí, como lo es Juan Denis, en uno de sus cursos gratuitos. Pueden ir a verlo también, y es que es el que mejor diferencia ambas cosas. Bien, hemos llegado al final del día de hoy, por lo que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la clase. Hablamos que para introducirse en el estudio filosófico de la propia filosofía, se debe entender que su surgimiento se liga de manera indivisible al propio origen del ser pensante y racional. La filosofía surge del ser, hablamos de eso, por el ser y en el ser, a modo de respuesta ante la búsqueda de los interrogantes presentados. Por ello la filosofía es espontánea, pero no por ello no debe ser estudiada y profundizada. Se pueden encontrar 5 impulsores principales, como hablamos, de la acción filosófica, de aquello que mueve a los humanos a preguntar y cuestionar, y se encuentra que, aunque diferentes, todos se mueven en la misma dirección, la búsqueda de una verdad absoluta y universal. Recordamos, filo significa amor, sofía, sabiduría, fue lo último que vimos. Y hoy también hemos aprendido sobre la diferencia de amor al conocimiento y de amor a la sabiduría. Gente, nos encontramos nuevamente el próximo viernes. Vamos a comenzar ya con lo que serán los temas centrales a filosofar. Vamos a hablar sobre el poder la próxima clase. Tema que estará dentro de mi primer libro. Lo vamos a ver desde diferentes formas. Todo lo que hemos hablado de hoy estará en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión todo va a ser subido grabado. Brian A. Cabrera, @filo_sofía, entre dientes, E y D mayúscula, todo seguido, donde podrán ver el contenido nuevamente. En ambos lugares voy a dejar los libros recomendados para que puedan leerlos, así como también el de Karl Jasper sobre la filosofía. Así que nos encontraremos de nuevo dentro de unos días. Durante la semana también en el canal se subirá contenido sobre mitos griegos, de información sobre filosofía y demás, y algún resumen también de esta clase seguramente. Así que, gente, nos encontramos el próximo viernes.